Tengo el grandísimo honor de presentarles a mi amigo y colaborador, el doctor Gabriel Moreno Hagelsheim. Gabriel estudió en México, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en donde estudió biología. Y después estuvo trabajando un tiempo en un centro CONACYT que conocen como el CATJ, que está en Jalisco. También estuvo en el INECOL, en Veracruz. Después se fue a hacer un posgrado a Cuernavaca, a Ciencias Genómicas, y ahí fue contratado como investigador en lo que era, que es Ciencias Genómicas, que era antes CEFINI, pero pues luego le entró la locura porque lo contrataron en Canadá, en una universidad, y se fue a Waterloo, a la Universidad Lauriel, y allí ha estado ya muchos años, y lo que hemos hecho es, dado que está allá, pero todo el mundo lo conoce aquí en México, porque pues fue también uno de los pioneros en muchos trabajos genómicos, pues mantenemos muchísima colaboración, colabora con gente de ciencias genómicas, con gente de Michoacán, conmigo, aquí también con Luis Delaye, entonces tiene muchos colaboradores por todos lados. Y pues me da muchísimo gusto y aquí está para que les presente su trabajo. Gracias. Gracias. ¿Se oye? ¿Sí se oye? Muy bien. Yo volteo mucho, entonces de pronto se va a oír muy bien y de pronto muy mal. Si algo no se entiende, me dicen. A mí me gusta mucho la cosa interactiva, entonces si tienen preguntas o sienten que se van a perder si no entienden bien antes de pasar a lo siguiente, pues alcen la mano y les trato de contestar, de aclarar o lo que se necesite. Ok, esta plática este es el título, es un título que sugirió la doctora Olmedo, y me gustó porque pues en realidad lo que yo hago es poner a trabajar al procesador. Eso quiere decir que lo que yo hago es bioinformática, aunque más que nada sería genómica comparativa o genómica computacional. Y eso es lo que me trae montones de colaboraciones aquí en Michoacán, en Yucatán también. ¿Y en dónde más? Creo que en México eso es todo, ¿no? Y tengo otros colaboradores en otras partes del mundo. Y bioinformática. Antes de pasar aquí al universo en expansión, o sea, la razón por la que yo hago bioinformática es que hay un universo en expansión. No sé si ustedes saben la importancia de estas fluctuaciones cuánticas. ¿Ni idea? ¿Tú sabes? ¿Qué preguntas, verdad? ¿Cuál es la importancia de las fluctuaciones cuánticas? ¿Ni idea? Sí, hasta allá. Bueno, sé que se han observado superestructuras en el universo que supuestamente fueron influenciadas por las fluctuaciones cuánticas. Sí, hay superestructuras en el universo. Bueno, hay sistemas solares, hay estrellas, hay galaxias, hay cuanta cosa. Y eso pasa porque las fluctuaciones cuánticas son al azar, ¿no? Y como son al azar o impredecibles, eso le da al universo una estructura que no es uniforme. Y por no ser uniforme es que entonces se empiezan a formar estos discos que dan vueltas por la gravitación. Si fuera parejo, pues todo estaría nada más extendido. Como no es parejo, empiezan las gravedades, empiezan las condensaciones, empiezan las estrellas, empieza todo. Y todo es porque el universo fue tan chiquito que en ese momento las reglas eran las reglas del mundo cuántico. Eso nos da el azar inicial y ese azar inicial nos da galaxias. Pero yo no les quiero hablar del universo el día de hoy. Sino de cosas que pasaron. Bueno, inicia todo ahí, ¿no? O sea, inicia ahí, hay una época en la que no hay luz, de pronto hágase la luz y la luz se hizo y sigue expandiéndose el universo. No sé si ustedes saben, pero lo último que leí es que hay suficiente masa, no hay suficiente masa para que el universo se vuelva a colapsar
y hay suficiente energía para que siga expandiéndose por siempre. O sea que, al menos hasta los últimos resultados, el universo se va a seguir expandiendo y un día vamos a voltear, bueno, los descendientes de los descendientes de los descendientes, si es que queda algo, no van a ver nada, ¿no? Todo va a estar vacío. A no ser que descubramos algo como que se forman nuevas galaxias conforme se expande o qué sé yo. Pero por ahora el universo va a continuar expandiéndose, no va a colapsar de nuevo. Y bueno, aquí una de las cosas que pasan es que se forman sistemas solares, ahí vemos una galaxia en espiral, bla, 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 y entre todas esas galaxias está la Vía Láctea. En la Vía Láctea está el sistema solar. En el sistema solar está un tercer planeta que se llama ¿cómo? La Tierra, donde es el lugar donde sabemos 100% seguro que surgió la vida, porque pues, estamos hablando los unos con los otros, ¿no? Y la inteligencia. Y entonces les voy a hablar de este otro universo en expansión. Este fue el que provocó que yo pasara de estar mezclando cosas con pipetas a trabajar en mi computadora, hacer programas, mandar los programas a supercomputadoras y resolver problemas. ¿Sí ven esto? Esto que dice aquí genomas completos, es como empezó esta revolución, este universo en expansión de secuencias de DNA, que empezó por ahí de 96-ish con un genoma bacteriano. ¿Tienen idea de cuál fue? ¿Ni idea? No fue Bacillus, no. El de levadura se publicó en esa época, ¿cierto? ¿Y el de bacterias? ¿Cuál fue? Porque el de levadura fue en realidad como el segundo. Bueno, el primer genoma que se secuenció fue una demostración de Craig Venter. Venter, ¿saben quién es Venter? Ni idea, ¿de veras? ¿Nadie? Venter con B chiquita. Ah, sí. Es un bioquímico, perdón chico, que participó en el proyecto del genoma humano, sí. Y creo que él hizo que se secuenciara todo el genoma en menos de $1, que era lo que trataba de, o lo que buscaba. Sí, había iniciado un proyecto genoma humano que se iba a hacer con mucho cuidadito. Iban a ir región por región del genoma, iban a mapear primero de aquí a acá, vamos a cortar esto, lo secuenciamos, etcétera. Y Venter dijo, no, ¿por qué no mejor lo hacemos pedazos, secuenciamos los pedazos y luego armamos eso en la computadora? Eso se llama shotgun sequencing, que es lo que se usa ahora en la mayoría de los casos. Y los académicos le dijeron, estás loco. O sea, las computadoras no tienen el poder para armar un genoma como el genoma humano. Y la respuesta de Venter fue, para cuando terminemos, las computadoras ya van a tener el poder del genoma humano. ¿Sí se sigue oyendo? Ok. Y pues de todas maneras no le hicieron caso y entonces alguien le dio dinero para hacer una compañía, hicieron la compañía y la compañía empezó a tratar de hacer shotgun sequencing para el genoma humano y eso hizo que el proyecto público también se acelerara, que las compañías empezaran a querer hacer nuevos métodos de secuenciación y para que se den un quemón, mi asesor de tesis del doctorado, uno de sus trabajos de tesis fue secuenciar un pedacito de un gen. Y eso fue una tesis, ¿no? Ahora no te titulas con un pedacito de un gen, porque ahora es ridículo. En ese momento era novedosísimo. Ahora tenemos millones de genomas. Y al principio los genomas se secuenciaban completo, y precisamente por la revolución que provocó Venter, que hizo que todo tuviera pánico y dijera, no, pues no vamos a dejarnos ganar por la compañía, y empezaron a desarrollar tecnologías, a hacer más shotgun sequencing, etcétera. Se empezaron a publicar lo primerito,
genomas bacterianos y el primero fue Haemophilus influenza y ese lo secuenciaron solo como demostración, lo secuenció Venter como demostración de que shotgun sequencing sí sirve para armar un genoma completo y lo publicaron en Science, no era más que una demostración publicada en Science. Sí. ¿Puede repetir el nombre? Venter, B chica, E. No, del genoma. Del genoma, Haemophilus influenza. Con H influenza. Y les diría más de ese genoma porque está divertidísimo, pero no tengo imágenes y se me van a perder de por sí. Ok, ahora los genomas ya no se secuencian completos. Por aquí hubo algo que se llamó el Next Generation Sequencing, ¿no? Es un universo en expansión. Alguien encontró una manera baratísima, 2, 3 maneras baratísimas de secuenciar brutalmente genomas. La desventaja es que son pedaceras, son puros cachitos, y por ser puros cachitos no siempre pueden armar los genomas completos, pero eso aceleró la publicación de un montón de genomas incompletos, que aquí están en Scaffolds y en Contigs, ¿no? Si ven, cerca de 70,000 genomas en pedaceras del tipo Contig y como 60,000 de Scaffolds. Scaffolds son un tantito más grandes que los Contigs. Todo por el Next Generation Sequencing, porque dijeron, pues es que podemos hacer esto por un precio muy barato, pero si queremos tenerlos como estos, va a costarnos 10, 20 veces más caro. Entonces, por eso muchos no se arman. Y el efecto, por cierto, ahora ya hay un Third Generation Sequencing, entonces al que provocó esta pedacera se le llama Second Generation ahora, porque el Third Generation permite secuenciar pedazotes gigantescos de genomas. ¿Sabían ustedes eso? ¿No? ¿No se habían enterado? Pues sí. Y entonces yo creo que más y más, y un día va a rebasar esa cosa, y esto va a ser basura y ni lo vamos a pelar, y esto se ve para arriba. Cuando yo empecé a trabajar con genomas, fue aquí, y ni se ve en la gráfica, o sea, no se ve cuántos había. Cuando yo comencé había 12 genomas de bacterias. Si publicaban otro, yo inmediatamente lo ponía en mi base de datos y empezaba a trabajar con él también. Hay 2 proyectos, o hubo 2 proyectos, que es el Genome Encyclopedia of Bacteria Anarquía y el Standard Human Microbiome. Su meta es todavía, aunque ya tienen menos dinero, publicar genomas de bichos poco representados en la base de datos. Mientras que su meta era secuenciar los genomas de los bichos más abundantes en el intestino humano. Y los dos hablan en los artículos como de que están secuenciando genomas completos, pero como el 95% de lo que secuenciaron está aquí en las pedaceras. O sea que los costos son los costos. Y con eso, déjenme ver qué sigue. Entonces a eso se debe que habemos tantos bioinformáticos. O sea, hay gente que se dedica a la computadora porque hay muchísimas secuencias, pero eso no es todo. O sea, todos queremos interpretar esas secuencias. Entonces, si a ustedes les interesan, les gusta trabajar con computadoras y les interesa la biología, hay mucho que hacer porque encima de las secuencias hay experimentos para tratar de predecir o anotar las funciones de un montón de proteínas de las que no tenemos ni idea de qué hacen. Entonces esta imagen, la idea es enseñarles que pues se vuelve muy muy complejo el análisis de cosas de biología, porque tenemos genomas completos, tenemos miles de genes en los genomas completos, de los miles de genes no tenemos ni idea qué hacen, y entonces los tratamos de conectar a lo que ya sabemos, y lo que ya sabemos es así, chiquitito,
lo que sabemos por experimentación directa. Ahora hay experimentos que tratan de cubrir todo al mismo tiempo. Vamos a analizar todos los transcritos de todo el genoma al mismo tiempo, el genoma de tal bicho, y eso significa un montón de computación. Vamos a analizar todas las proteínas expresadas en un bicho. Eso genera un montón de datos, más trabajo para ustedes. Entonces, si a ustedes les gustan las computadoras y quieren hacer bioinformática, seguro van a conseguir trabajo. Ese es el comercial. Y decidí hoy hablarles de algo mucho más, de lo más sencillo, que además fue con lo que comencé, porque mi idea es que se vayan pensando, eso yo lo podría hacer, ¿no? Espero que así sea. Entonces voy a comenzar por hablarles de algo que se hizo experimentalmente y esto ganó un premio Nobel. ¿Han escuchado hablar ustedes de esto, del operón lactosa? ¿Tú sí? Operón lactosa. Ni idea. Ok. El operón lactosa es este montón de genes, son 1, 2 y 3, que se llaman LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, que se encuentran en E. coli. Casualmente es una característica muy específica de E. coli. Si ustedes quieren identificar E. coli en algo, lo ponen en un medio y el medio tiene una cosa que se parece a la lactosa, lo rompe y eso produce un color. Y entonces ya saben que tienen E. coli, porque E. coli es de los muy poquitos bichos que pueden digerir lactosa. ¿Ok? ¿Todo el seminario? Ok. Sí. Esto representa un pedazo de DNA. Hay 3 genes. Estos 3 genes se dedican a digerir lactosa. Es característica específica de E. coli. E. coli es el único bicho, hasta donde sabemos, que puede digerir lactosa, y entonces es un diagnóstico de E. coli. En el laboratorio, cuando te dicen tienes una infección con E. coli, es porque lo checaron con lactosa, ¿no? Que digiere lactosa. Y lo bonito del operón, una de las cosas, de las varias cosas bonitas, es que de esta pieza de DNA se produce un solo transcrito, o sea, un solo mensajero de RNA. Y de ese transcrito se producen 3 proteínas, la proteína correspondiente a este gen, a este gen y a este gen. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y bueno, estos 2 señores, Jacob y Monod, les puse el nombre porque nunca me acuerdo cuál es cuál. O sea que no era tanto para ustedes. Hicieron una serie de experimentos para descubrir cómo funciona esto, o sea, cómo es que cuando entra la lactosa, el bicho prende este operón, se expresa el mensajero y se producen las proteínas para digerir lactosa. Y esto ganó un premio Nobel. Los cuates son franceses, por cierto. Fue en 1960, ¿no? Y es regulación. Hay una proteína, esta, ¿no?, que está pegada al DNA, y mientras esta proteína está pegada, no hay transcrito. Cuando hay lactosa, un derivado de la lactosa llega y se pega a la proteína se quita de ahí, y entonces ya se puede transcribir el mensajero y ya tienes proteínas para digerir lactosa. O sea, este operón responde a la lactosa, su expresión depende de que haya lactosa, o sea que el bicho no está desperdiciando energía en producir proteínas y mensajero a lo bruto para digerir lactosa cuando no hay lactosa. Esta otra proteína se encarga de que si también además de lactosa tienes glucosa, la glucosa es más fácil de digerir, entonces mientras hay glucosa, también esta impide que se transcriban hasta que se acabe la glucosa.
¿Ok? Entonces, todo esto es control de la expresión de los genes. 1960, Premio Nobel. ¿Por qué creen que sea eso? ¿Por qué creen que hayan ganado el Premio Nobel estos changuitos con solamente un operón? Porque no se sabía nada acerca de ellos. ¿Qué fue? ¿Sí? Porque no se sabía no se sabía mucho acerca de material genético. Exacto, no se sabía nada de regulación y de la regulación depende todo, de la regulación genética depende todo, ¿no? Imagínense que yo tenga enzimas digestivas expresándose en mi dedo, ¿no? O sea, no tiene sentido. Entonces, de la regulación depende todo. Este era el primer ejemplo. La lógica de cómo funciona la regulación es hermosísima, es muy elegante y pues eso te hace entender las cosas a un nivel que antes era imposible. De hecho, yo empecé a ver estos ejemplos de otros experimentos de biología molecular y yo dije, yo voy a ser biólogo molecular. Porque yo no tenía idea que la vida se podía explicar con tanto detalle, ¿no? A ese nivel. Es fuera de este mundo. Y bueno, a las piezas de DNA donde se pegan las proteínas reguladoras se les llama elementos regulatorios en cis. A las proteínas se les llama elementos regulatorios en trans. Hay una cosa que es un promotor. El promotor, algunos lo consideran como un elemento regulatorio, otros no, otros como un elemento indispensable para que algún día haya expresión genética. Y eso es todo lo que les voy a decir. Entonces entendieron, ¿no? El operón, 3 genes, se expresan al mismo tiempo porque los 3 se necesitan, o al menos 2 de ellos se necesitan para digerir lactosa, o sea, están relacionados funcionalmente. Eso hace sentido. Pero les acabo de decir que hay un universo de secuencias de DNA en expansión. Y solo tengo ahí un operón. Y entonces la pregunta es, ¿podemos predecir operones? Porque pues no nos vamos a poner a hacer todos los experimentos que hicieron Jacob y Monod en todos los bichitos que se están secuenciando, porque además no se puede, o sea, no en todos los bichos se pueden hacer construcciones genéticas para hacer estos estudios. Y nos hicimos esa pregunta cuando yo empecé a trabajar en el entonces CEFINI y ahora es Ciencias Genómicas de la UNAM. Sí. No. ¿No? Entonces, ¿cómo? El operón, como trabaja tienes 3 genes, esos siempre se van a transcribir juntos. Hay unas señales antes del operón. A estas señales se le pegan proteínas que regulan si esto se transcribe o no se transcribe. Los transposones pueden tener muchos genes, en bacterias hay transposones que tienen operones, pero el transposón puede decirse que es como un mini cromosoma que puede tener sus propios genes y entonces funciona distinto en el sentido de que no es una sola entidad como el operón. Ok. Entonces aquí tenemos nuestro universo en expansión y tenemos nuestra pregunta. ¿Podemos predecir operones? Adiós. Pues déjame ver, ¿no? Y entonces resulta que hay una base de datos sobre regulación específicamente en una cepa de Escherichia coli, que no es patógena, es una cepa de laboratorio, que se llama RegulonDB, y es una base de datos hecha en México, con miles y miles y miles y miles y miles de citas, que desarrolló Julio Collado en el entonces CEFINI, aunque empezó a hacerla en el MIT. Entonces, Julio le paga dinero a unos técnicos, los técnicos van y leen la literatura, ven artículos, y aquí dicen, sí, aquí describen un operón, hicieron todos los experimentos, ven que se transcribe todo junto,
Ya les creí, entonces vamos a poner ese operón en la base de datos y vamos a poner el regulador que regula el operón en la base de datos, etcétera, ¿no? Entonces aquí está una base de datos con evidencia experimental. También ahora tienen evidencia computacional, pero separan claramente unos de otros. Y pues yo dije, pues qué buena onda, yo puedo parasitar a estos chavos, ¿no? Agarrar sus datos y ver si puedo predecir operones. Y lo otro, estaba fresquecito, recién salió del secuenciador, el genoma de E. coli, K12, que casualmente es el mismo del que estaba hecha la base de datos. Y esto es como se veía entonces una tabla con las anotaciones del genoma, ¿no? Para cada una de estas líneas hay un gen que tiene un identificador único, que tiene una longitud, en este caso de 21 pares de bases, y sabemos que en el DNA está en la, ¿cómo se dice eso en español? Strand. En la cadena positiva, y en estos está en la cadena negativa, la que va para allá. Entonces, si leemos la cadena positiva, podemos ver un gen que codifica para ese pedazo de proteína, es un péptido, porque está muy chiquito, o para esta proteína, que está un poquito más grande, o es esta, y aquí tenemos todas las anotaciones. Estos que empiezan con Y son genes que no se sabe qué hacen, etcétera. Y bueno, aquí lo corté para que vean el final del cromosoma, y entonces estos es dónde está, ¿no? Dónde inicia, dónde termina, dónde inicia, dónde termina, etcétera. Entonces, de estas coordenadas podemos sacar las distancias entre cada uno de los genes, podemos sacar la información de esta tabla. Entonces, ustedes se pueden poner con una calculadora y sacar la distancia entre este gen y este y este, o entre todos contra todos si ustedes quieren, o pueden hacer un programa. ¿Hasta ahí está claro? Ok. Entonces, queremos predecir operones. ¿Cómo le hacemos? Ok. Los operones, todos los genes deben estar en la misma cadena. Entonces, busco los genes que estén uno junto al otro y que estén en la misma cadena. Es el paso número 1. ¿No? Luego, como mi genoma es redondo, es circular, estos dos en realidad son parte de esta cadena de genes que todos ven para el mismo lugar, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a hacer una representación muy abstracta de eso que les acabo de mostrar. Aquí están los dos que estaban al final de la anotación, pero que están junto a este porque el genoma es circular. Entonces tenemos lo que le llamamos en ese momento un directón, que es un montón de genes que todos ven en la misma dirección. Y en cuanto veo genes viendo en dirección diferente, ahí lo corto. Cortado estás. Y tenemos regulón de B. Entonces hay que aplicarle el conocimiento y sabemos que en regulón de B estos 4 genes son parte de un operón. Y dividimos nuestros datos entre los pares que están en operón, o sea, estos dos están en un operón, estos dos están en un operón, estos dos están en un operón. Y gracias a que tenemos el genoma, sabemos junto a qué están, y eso me da mi control negativo, que son los pares que están en distintas unidades de transcripción y que yo les llamé las fronteras entre unidades de transcripción. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Por qué el genoma es circular? Porque le gusta. En bacterias el genoma es circular generalmente, hay unas cuantas excepciones, y nunca he visto un artículo que explique por qué. Solamente he visto artículos que explican cómo lo descubrieron, por ejemplo. Esos son trabajos muy bonitos, pero ¿por qué? Supongo que no se sabe. O sea que ahí tienes un proyectito. Esa es una pregunta excelente, ¿eh? ¿Por qué será? No sé.
pero es circular. Probablemente tenga algo que ver con cómo se duplican los cromosomas, pero no estoy seguro. Entonces, mejor no te voy a mentir. No sé. De nada. Me encantó esa pregunta, me dejó pensando. Ok. Y una de las propuestas del laboratorio donde yo empecé a trabajar, o sea, yo llegué a trabajar al laboratorio de Julio, era que... A ver, vamos a regresar. ¿Cómo? No. Acá. Acá. Entonces, si ven esto, ¿se acuerdan que les dije que hay elementos de regulación antes del primer gen en el operón? Entonces, aquí debe haber elementos de regulación. Eso significa que la distancia entre este gen y este gen tiene que ser suficiente para que quepan elementos de regulación, ¿correcto? Entonces, y estos, pues como no hay elementos de regulación entre ellos normalmente, porque siempre hay excepciones, siempre hay mosca en la sopa. Entonces esperamos que estos genes estén muy cerquita y estos estén lejos. Entonces dijimos, vamos a ver. Entonces aquí está la distancia entre los genes que están en el mismo operón. Y tienden a tener distancias muy chiquitas, pero es toda una distribución, o sea, hay relajo, pero tienden a estar muy cerca. Mientras que los genes que están en fronteras entre unidades de transcripción tienen una distribución más flat, más así, no me importa hasta dónde estés, ¿no? ¿Sí lo ven? Y gracias a esto dijimos, pues se puede predecir bien fácil un operón, ¿no? En base a las distancias. Yo tomo ese número y calculo lo que en ese momento le llamamos un log likelihood o una posibilidad de que los genes están en el mismo operón dado que se encuentran medio sobrelapados, ¿no? Entre -10 y 0 pares de bases entre uno y el otro. Y haces este cálculo para todas las distancias distintas y entonces en unos acá te va a salir que es más probable que estén en diferentes unidades de transcripción y acá te va a salir más probable que estén en el mismo operón. Y si aplicamos eso y hacemos predicciones, entonces encontramos que con base a las distancias a distintos cortes de verosimilitud, lo máximo que podemos obtener de predicciones correctas es como el 82% en E. coli. Entonces en E. coli podemos predecir operones, pero nos falla como casi el 20%, y así es la vida, ¿no? Pero esto es solo en E. coli. Y bueno, Jack Monod, uno de los dos que se ganaron el premio Nobel por el operón, dice que lo que es verdad para E. coli debe ser verdad para el elefante. Pero no nos vamos a ir por un mero pronunciamiento, o sea, hay que checar si esto es cierto. Y entonces dijimos, ¿no? El Regulón es una base de datos de E. coli y los datos experimentales de operones son escasos. Sin embargo, encontramos una base de datos chiquita hecha por una japonesita que conocí. En un ratito la japonesita se echó una base de datos que cubría como el 30% del genoma de Bacillus. Y entonces chequé las predicciones en Bacillus y hasta funcionan tantitito mejor, 84% en vez de 82% de resultados súper chidos. Y esto se los enseñó ayer Jorge, que no lo veo, pero es porque estoy ciego. ¿Se acuerdan de esto? Ese arbolito de todos los bichitos. Bueno, aquí está Bacillus y acá está E. coli. O sea que están lejísimos, ¿no? Están más lejos que cualquiera de nosotros respecto a otros eucariotes. O sea, miren, aquí están los eucariotes, vean las distancias. Vean la distancia entre los firmicutes y las gamma proteobacterias donde está E. coli. O sea, es inmensa la distancia. Decir operones en Bacillus, muy bien, entrenando el método en E. coli. Ahí eso ya se me hace impresionante.
Pero pues somos medio escépticos, ¿no? O sea, ¿qué pasa en todo lo demás? O sea, aquí tenemos solo base de datos de esta, base de datos de aquella. ¿Qué pasa con todo esto y todo esto y todo eso? En eucariotes no tenemos operones. En arquía sí hay operones. Había uno que otro reporte, porque yo lo busqué, ¿no? Arquía, operones, y encontraba 1 o 2 artículos, etcétera. Y entonces volvemos a esta gráfica que les enseñé hace un rato. Y entonces dije, ok, ¿qué pasa con todos los genes que están uno junto al otro? Y esos genes que están uno junto al otro me dan este piquito. ¿Sí lo ven? Entonces, si ustedes ven ese piquito, es obvio que es una mezcla. ¿Se oye? Sí. Es obvio que es una mezcla de las otras dos gráficas, ¿no? De esta y esta. Y este piquito aquí, evidencia de que... Ok. Pues, ¿qué tal si checo todos los genes que ven la misma dirección de otros bichos y veo piquito? Y obviamente en otras enterobacterias, como Salmonella, que es muy cercana a E. coli, el piquito es prácticamente idéntico al de E. coli, ¿no? Aquí está E. coli, es el verde, y este como naranja marronoso, que no se alcanza a ver porque está detrás de la otra gráfica, es en Salmonella. Es lo que esperamos, pero de todas maneras hay que checar, ¿no? Porque como científicos tenemos que checar y convencer a otros científicos, y los otros científicos nunca nos van a creer porque su misión es no creernos. Cuando yo reviso un artículo no les creo nada, ¿no? O sea, tengo que ir leyendo hasta y que me convenzan. Entonces tenía que mostrar estas gráficas. Aquí está el de E. coli, este es la de Bacillus subtilis, y el piquito es diferente al de E. coli. Tiene esta muesca aquí, que por cierto la tienen todos los firmicutes y todavía no sé por qué. Pero que la forma no sea idéntica no me preocupa, porque ya les mostré que podía predecir operones muy bien en Bacillus subtilis a pesar de esa muesca. O sea, lo importante es que la mayoría de los operones tienden a estar ahí. Ok, vámonos más lejos. Una arquía, metanosarcina algo, muestra este pico, es muy diferente al de E. coli, pero está en la zona dorada, ¿no? O sea, entonces, ok, voy a poder predecir operones en arquía. Súper feliz, ¿no? Pero siempre hay una mosca en la sopa, les dije. Y aquí está esta mugrosa cianobacteria, Cinecocystis, ¿no? Y no tiene el pico, no muestra pico. Me echó a perder el esquema. Le di de topes contra la mesa. Porque además busqué, ¿no? Seguro no tiene operones. Y checo. Y encuentro artículos donde describen operones en Cinecocystis, además en este bicho. O sea, ni siquiera otro que no habían secuenciado, o sea, este. Y pensando, a lo mejor son las anotaciones, los genes están mal anotados. Hice un experimento en la computadora de reanotar los genes a lo más largo que pudiera yo, y aún así estaban distantes y nunca había pico. No importa mi necedad, aquí voy a fallar. Y de nuevo les digo, ¿no? Aquí está E. coli, aquí están los firmicutes, y aquí están las cianobacterias, aquí, ¿no? Y hasta acá están las arquías, o sea, aquí funciona, aquí funciona, aquí funciona, en prácticamente todo donde vi había pico, pero en cianobacterias no. Pero yo leí que hay operones. ¿Habrá alguna otra manera de checar este relajo? Y esta es una obra de Joan Miró, y la puse ahí porque me encanta. ¿Verdad que está bien chida? Sí. Y hubo una exposición en Barcelona de los 100 años de Joan Miró. Yo visité en el
93. Y estaban obras de que se habían traído de todo el mundo, del Metropolitano de Nueva York, de cuanto lugar, a la Fundación Joan Miró en Barcelona, y vi esta y dije, órale, está increíble, y pues ahí tienen. Corte cultural. Y entonces aquí está de nuevo lo que les decía, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que el procesador trabaje por nosotros? Pues primero tenemos que pensar en el problema que tenemos. Y entonces otra manera de checar si hay operones en un bicho, además de lo del piquito, es esto. Si asumimos que un gen o una unidad de transcripción, operón o lo que sea, puede estar en una cadena o en otra al azar, entonces esperamos que aproximadamente la cuarta parte de las unidades de transcripción estén y un directón sean lo mismo, o sea, estén sin nada a los lados en la misma dirección, ¿no? Entonces una cosa que puedo hacer es encontrar todos los genes que estén así, y eso me va a representar la cuarta parte de los genes que no están asociados a otros genes en operones, o sea, los que están solitos, los que se transcriben solitos, que yo les llamo singletons o singletons, ¿no? ¿Sí lo ven? O sea, probabilidad de estar en la cadena negativa, 0.5, probabilidad de estar en la positiva, 0.5, en la otra 0.5, eso me da 0.125, el caso contrario, 0.125, eso suma 0.25, es la cuarta parte. Entonces, si yo multiplico eso por 4, me debe dar todos los genes que se transcriben solos. ¿Y cómo sé cuántos hay en operones? Pues resto los que se transcriben, del total, resto los que se transcriben solos, y lo divido entre el total y ya me sale la proporción de los genes que deben estar asociados a otros genes en operones. Y ya ahí para Synecocystis me da que casi la mitad de los genes están en operones, a pesar de que no tiene el piquito. Entonces, no los puedo predecir, al menos no por las distancias entre los genes, pero sí sé que los tiene. Este numerito lo hicimos para todos los bichos en el momento en que en el 2006, ¿no? Tamaño del genoma contra la proporción de genes en operones, y hay una tendencia como de que los genomas chiquitos tienen más operones que los genomas grandotes. No es perfecta, y de nuevo no esperamos que muchas cosas en biología sean perfectas, o sea que si ustedes van a hacer biología y esperan que todo sea perfecto, mejor dedíquense a matemáticas o a física. Que también es divertido, física es divertidísimo, pero la biología también tiene lo suyo. Ok. Pero les dije que esto está creciendo, ¿no? O sea, ¿cómo, Gabo, me muestras una gráfica del 2006? Como me dijiste que esto crece brutalmente. Ok. Ahí está la de ahora, ¿no? Con 12,000 genomas. Se sigue viendo la tendencia, es que solo agarré los completos. Se sigue viendo la tendencia, ¿no? De que los chiquitos tienen una proporción más grande de operones que los grandotes. ¿Alguna idea de por qué puede hacer esto? ¿No? Ok, ahí les va una pieza de información. Normalmente los genomas chiquitos tienden a ser de parásitos internos o de simbiontes obligados. Y entonces la idea que proponemos y que proponen muchos, pero que todavía no hemos podido demostrar, es que al bicho que está como parásito interno no le importa lo que se transcriba, todo se transcribe al mismo tiempo, todo lo necesita, son bien poquitos genes, el resto de las cosas le llegan, ¿no? Es un bicho que vive muy a gusto, entonces regular su expresión genética no le importa mucho. Mientras que la mayoría de estos son de vida libre, o a veces son de vida libre y a veces son parásitos, entonces necesitan adaptarse rápidamente a distintas circunstancias, entonces necesitan un genoma más atomizado
porque eso les permite mayor poder regulatorio, digamos, ¿no?